pasaron de las 22, acá estamos en vivo hasta las 11 de la noche junto al señor Gabriel Michi. ¿Cómo anda? En este pacto de caballeros que hacemos cada martes. Y hoy tenemos el primer invitado que lo vamos a agarrar en un día de lujo, porque verdaderamente está en el mejor de los humores. Su Talleres vuelve a jugar en el fútbol profesional, podemos decir, en el Nacional B, después de tantos años. Luis, gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo le va? Sí, estamos contentos. Qué alegría, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se vivió en Córdoba? No, una fiesta. La verdad que nos pasó bárbaro. ¿Es Talleres la mitad más uno de Córdoba o no? Un poco más, pero... un poco más, la verdad. Solo pusimos 60.000 personas, así solo. Hablan de eso, ¿no? Ayer 56.000 personas. No, sí. Hay que juntar a 60.000 tipos para ver un solo partido. ¿Más que Boca River? No, sí. La FIFA sacó una estadística, dijo el cuarto partido más convocante en lo que va del año, en el mundo, dijo. Así que un dato importante. ¿Cuánta ansiedad no había ahí? Mucha angustia, sí, mucha angustia. Mucha ansiedad contenida. Son 4 años. Jugar en la categoría que jugamos el Argentino A, la gente no sabe. Son 4 años en el infierno. Yo te decía fuera del micrófono, vos parás una pelota en el Argentino A y te meten un balazo. Está prohibido para un fútbol. Ahora, de ¿qué es más punta difícil, para arriba? jugar ahí o jugar en la política argentina? No, es más difícil jugar en la política argentina. Porque te meten un balazo aunque no la pares. Luis, hoy se presentó un nuevo partido. Ya había presentado desde el sector gremial Jerónimo Venegas, de la UAT, su partido FE. Hoy lo hizo Hugo Moyano. Con la presentación ahí había algunos acompañándolos, como Francisco de Narváez. No lo vi de la Sota, pero se anunciaba que iba a ir porque estaba en Brasil, me parece. Roberto Labaña. ¿Qué pasa con ese frente? Sería lo que sería el peronismo disidente. Ya estuvieron en Córdoba comiendo locro a costilla de los cordobeses. Le garpamos el poroto, el maíz, el chorizo colorado, el buen vino. Una cosa increíble, una mezcla de utilización del dinero público para cuestiones electorales. El 1 de mayo, bueno, en Córdoba les fracasó el tren fantasma, el tren bala, arrancaron con el tren fantasma. Esa foto la tuvimos en Córdoba, 1 de mayo, con la idea de aglutinar. Yo de esto quiero ser muy claro, muy concreto, porque la verdad que no... Teniendo origen peronista, viniendo de una cuna peronista, quiero que la interpretación de lo que yo voy a decir no piense que está hablando del hermano de Chita, ¿viste? No soy un gorila de buen pelaje. Pero es jodida, ¿viste? Porque la verdad que si la contracara a lo que no te gusta del gobierno es esta foto de un peronismo que atrasa, la verdad que es complicado. Ahora, coincide con el diagnóstico entonces que han hecho algunos funcionarios del gobierno con respecto a que esta foto atrasa por lo menos 30 años. Y la de ellos 25. Sí. Todos vamos a ser parejos, muchachos. Yo también sé dónde estamos jugando, sé que estamos pero esto es así, la de ellos 25. Cosas que también no tolero. Esta locura de no animarse a plantear un programa más interesante, más amplio, más criterioso, más nacional, más popular, hace que la interna del PJ sea la resolución de la Argentina. Y lo no que puede funcionar así la cosa. Lo que pasa ¿no? es que uno ve los nombres que ahí estaban, ¿no? Y por ejemplo dice, bueno, y lo que usted está diciendo, Luis, que sinceramente un plan, una alternativa al oficialismo. Pero por ejemplo, Roberto Labaña ya hizo declaraciones últimamente que dijo, bueno, el fútbol para todos le gusta, no lo cambiaría en el caso de él, la asignación universal por hijo. Es decir, no hay cambios significativos que él haya propuesto desde su lado, ¿no? Él dijo también que no devaluaría. Al igual que el gobierno, fue en la misma línea. Es decir, yo veo que después eso genera diferencias antes de juntarse. Es decir, es muy difícil. Ya hay una experiencia de todo esto en el año 2009, cuando las alianzas de ese momento duraron hasta la elección nada más. Sí, está bien. Yo la verdad que no voy a interpretar conformaciones, organizaciones y estructuras que son otros las que la están armando. Yo, en primer lugar, la experiencia de darle el manejo político economista en la Argentina y con el perdón de haber traído a Caballo desde Córdoba para que maneje los destinos diarios de este país, ha sido nefasto. Digo, está bueno, lo que está bien hecho. O sea que Roberto Labaña o que cualquier otro diga que la asignación universal por hijo es un acierto, y me parece interesante. Porque nos permitiría, qué sé yo, por lo menos tener la suerte de hace 3 años que hemos presentado un proyecto para que sea una ley y no un decreto presidencial la que asigne los fondos para la asignación universal por hijo, porque es un programa interesante que le falta un anclaje jurídico. Evaluar otros tipos de política, o sea, el tema de plantear el tema de la devaluación en la Argentina. Cada vez que la Argentina devaluó sabemos cómo nos fue. Ahora, si la Argentina no atiende inmediatamente el problema inflacionario, vamos a tener dificultades serias, concretas. En Córdoba, en mi provincia, nosotros estamos viendo hoy una situación de recesión complicada, de despido. Hoy la angustia del despido en las terminales automotrices y en la metalmecánica en mi provincia no es un
un sueño a plazo fijo, una realidad concreta. Sí, bueno, hoy la presidenta estuvo en Fiat. Está bien, sí, hoy estuvo en Fiat. Y está bueno que estas medidas de venir a Fiat anunciando nuevas líneas de montaje vayan acompañadas con la posibilidad cierta y concreta de que la angustia que tiene hoy la gente de perder el laburo no se concrete, pero esto es una realidad. Hoy estuve acompañando a algunos dirigentes sindicales de Volkswagen en trámite ante el Ministerio de Trabajo. La verdad que cuando uno escucha a los trabajadores tienen temor de volver a épocas complicadas donde conseguir un laburo era una quimera, ¿no? Ahora, Luis, ¿dónde se ubicaría hoy usted con el Frente Cívico en Córdoba? Digamos, la idea es tener un acercamiento con el Frente Amplio Progresista, con vista obviamente a las elecciones que va a haber este año, ¿no? Nosotros el Frente Cívico en Córdoba es una expresión plural, extremadamente plural y lo digo con mucha claridad, con mucho dolor, con mucha bronca, porque la verdad que hay muchos compañeros que nos acompañaron del 2003 al 2007, cuando en el 2007 nos roban la elección y el poder legitima el choreo de la Sota y Schiaretti, y muchos compañeros se fueron para el lado del calor, donde siempre el lugar es mucho más cómodo en invierno. Después no pudieron explicar qué hacían con De la Sota. Hoy no pueden explicar por qué terminaron abrazados a De la Sota y hoy qué hace De la Sota en el lugar donde está, que aparte de esto hay que reconocerle a De la Sota un acto de coherencia histórica, siempre estuvo donde está. Algunos querían verlo de otra manera, pero De la Sota siempre fue esto. Siempre estuvo parado, siempre fue un reaccionario, siempre fue un tipo jodido, siempre fue un tipo complicado. No siempre fue rico, eso también hay que decir, que es lo único que cambió. Antes vivía con algunas dificultades, hoy vive como Gold Silver. Pero digo, eso debe ser de los datos más nuevos de De la Sota. Pero digo, siempre estuvo donde estuvo De la Sota. Algunos lo vieron a De la Sota como un tipo progresista, nacional y popular, y en estos últimos 14 años ha sido siempre el tipo con el que el gobierno nacional llevó adelante cuanta idea de construcción política estuviera en Córdoba. El Frente Cívico viene a enfrentar esa estructura. En Córdoba coexisten todavía los dos partidos. El radicalismo y el peronismo en Córdoba son dos estructuras muy fuertes, muy fuertes. Cuando nosotros definimos que el radicalismo y el peronismo en Córdoba es como un partido de chinchón que mientras uno roba el otro espera, no es un verso. Angeló lo siguió De la Sota. Ahora, si hacemos el juego de las 7 diferencias entre Angeló y De la Sota, te puedo decir que no le va a encontrar. Ahora, ¿cómo entra el Frente Amplio Progresista? Porque el Frente Cívico está dentro del Frente Amplio Progresista. Sí, somos parte. El Frente Amplio Progresista también mostró una fractura. Hoy Lozano hizo una manifestación rompiendo en la capital federal. ¿Por qué les cuesta tanto? Bueno, eso también es una cosa que le deberemos explicar. Los ladrones se juntan nada más que para discutir el nombre del bolso con el que van a guardar la plata y nosotros nos pedimos un ADN para tomar un café. Pero esta es una cosa que yo no lo entiendo. No lo entiendo, lo digo con toda claridad. La verdad que, bueno, este tema del progresismo a mí también me incomoda muchísimo, porque la verdad nosotros el Frente Cívico en Córdoba es un espacio popular, no progresista. Pero esta cosa del progresismo, entre comillas, en la Argentina hace que haya estas cosas. Por ahí hay excesos de vanidades que le faculta. A ver, en Córdoba los muchachos se juntaron para armar esa foto que atrasa 30 años, casi sin ninguna coincidencia, simplemente con el olfato del poder. A los tipos los une, olfatean el poder. Esto lo digo con absoluto respeto, sabiendo de dónde provengo, pero en el peronismo el olfato del poder es una cosa. Los tipos se devoran el poder como una Coca-Cola en el desierto, o sea, les encanta. No importa cómo, no importa las contradicciones, las dificultades, no importa qué van a hacer cuando llegan, pero eso los une. Los que más o menos pensamos igual y muchas veces estamos con un montón de pluritos para poder articular un espacio que la gente necesita que se articule. La Argentina necesita un espacio plural, popular, amplio, generoso, tolerante. Hay que construirlo. ¿Y cuál sería el límite para usted, digo, para una construcción de ese tipo? No, nosotros los límites siempre han sido éticos. Siempre han sido éticos. Nosotros en Córdoba nosotros tenemos limitaciones éticas que no nos permiten compartir con sinvergüenza. No está todo permitido. Y lo digo con claridad. Hay cosas que nosotros reivindicamos y valoramos, pero siempre nos hemos opuesto. Para nosotros el tema de la corrupción es un elemento dirimente, o sea, es un elemento dirimente y excluyente. Intentamos, y mira que no estamos peleando la candidatura, no estamos queriendo arrebatar el papado a Francisco, pero está claro que la corrupción para nosotros es un elemento que distorsiona cualquier construcción política. ¿Y desde lo ideológico hay algún límite? ¿Macri es un límite, por ejemplo? Pero lo de Macri también tiene que ver con la cuestión, lo de Macri, ideológicamente, ¿dónde lo paras a Macri? ¿Cuál es la ideología de Macri? ¿Cuándo lo escuchaste a Macri tener una definición con respecto a un tema?
Macri, de los tantos dirigentes políticos que jamás lo escuché hablar de derechos humanos, jamás lo escuché hablar de justicia social, jamás lo escuché hablar pero eso es una definición política en sí misma. Pero bueno, hay tipos que han hecho, aparte le va bárbaro, en una Argentina donde un montón de tipos no dicen ni sí ni no, porque se manejan con ni o con so, hay muchas dirigencias muy bien encuestadas, sin definiciones políticas e ideológicas. Yo Macri ideológicamente, la verdad que jamás le escuché una definición ideológica. Es un pícaro con un buen papá, una buena chequera, un gran oportunismo político, bien parado en un determinado lugar, con un escenario también complicado, porque en la ciudad de Buenos Aires hay que decir que es como el laboratorio de Dexter, ¿no? Fabrican cada monstruo y después lo consumimos el resto de los argentinos, ¿no? Pero bueno, en este laboratorio de la capital federal se han fabricado muchos monstruos que a la Argentina le han hecho daño. Bueno, y sin embargo, a pesar de eso, es Mauricio Macri el que convoca, entre otras cosas, no políticos o personas que estén militando en política, sino más bien famosos. Y esto me parece que como que se está poniendo de moda. Creo que hubo una reunión hoy donde lo invitaron a Colorado McAllister, estuvo también un periodista. Es decir, suman gente con nombres conocidos y algunos que después se van cayendo. Pero esa lógica también se sumó el justicialismo disidente. Es decir, ahora acá creo que la sumaron en Santa Fe a María Luján Telpuc, la ex agente de policía aeroportuaria, que ahora está es vedette y ahora pasa a ser candidata por Santa Fe por el peronismo disidente. Bueno, peor se hubiese sido que le hubiesen sumado a Zulma Lobato, digo. Por lo menos mal gusto no tienen los muchachos. Ahora, pero bueno, esa política ya pasó. Nosotros construimos un proyecto político. Por eso le digo, Luis, alguien que milita la política, que ha hecho una carrera, que obviamente empieza a hacer un recorrido como todo, ¿cómo ve eso? Hay gente que convoca que no entiende. Mira, yo te lo voy a decir con absoluta sinceridad. Nosotros en el 2003 teníamos ese diagnóstico. En el 2003 fuimos a construir para romper el partido de Chinchón en Córdoba, fuimos a buscar de la sociedad, fuimos a buscar referentes, tipos que no habían militado en política, y lo trajimos, que soy el Pichi Campana, y lo trajimos a Daniel Giacomino, actual diputado nacional, por entonces director del laboratorio Hemoderivados, un montón de gente. Porque pensamos que el problema estaba en los partidos políticos, y la verdad que el problema estaba en la sociedad. Cuando la gente quería que se vayan todos, quería que se fueran los que, en definitiva, los que habían puesto a la Argentina de rodillas, no se fue absolutamente nadie. Absolutamente nadie. La muestra está a la vista. Pero cuando la gente planteaba que se vayan todos, el gobernador de mi provincia era de la Sota. 10 años después, el gobernador de mi provincia de la Sota. Cambió 4 veces el quincho, todo lo que hizo. Ahora, te quiero decir, la experiencia nuestra nos dice que, y bueno, nosotros trajimos tipos de la sociedad civil. Y la verdad demostraron, la verdad, tener los mismos vicios, las mismas agachadas, la misma falta de convicción, las mismas torpezas y la misma devoción por el poder y los recursos como... Es más, como por ahí no tienen dirigentes políticos fogueados, formados en la fragua del Comité de la Unidad Básica. Lo digo porque esa experiencia ya la hicimos. Yo construí un partido político, una herramienta para enfrentar al bipartidismo en Córdoba con esa idea del que se vayan todos. La verdad, debo decirte que el resultado no fue el más óptimo, porque la verdad que el problema lo tenemos en la sociedad. Esta sociedad que genera este nivel de liderazgo, de dirigencia. Pero bueno, cada uno buceará. Nosotros hoy, por ejemplo, en nuestro espacio político, después de 11 años... hemos logrado fraguar una importante cantidad de dirigentes que hace 10 años atrás no militaban y que hoy tienen la posibilidad de haberse formado sobre valores importantes, y esa es la idea de ponerlo en la cancha, ¿no? Luis, mañana es un día importante para el Senado, un día clave, como se llaman, porque mañana se van a estar tratando estas leyes que han quedado pendientes o que han vuelto del Congreso de la Cámara de Diputados con algún cambio. ¿Ve una justicia más democrática a partir de ahora? Si vos preguntás, Rodo, en Córdoba no vas a encontrar... En primer lugar, digo, para que no me empiecen a bardear, a mí no me... Este consejo, el que viene o el que vaya a venir, a mí no me altera. Yo soy el único juez que no lo va a mover ningún consejo de la magistratura, está claro, ¿no? Para que tomen nota, para que no crean que tengo algún temor o que la inamovilidad a mí me afecta. Yo lo digo con claridad. En mi provincia, si preguntaras vos, no debe haber un tipo más crítico a la justicia. Hace 27 años que litigo, vivo el derecho penal, salvo otros 3 años que soy senador. Toda mi vida he litigado, cuando no me ha tocado ser fiscal anticorrupción de la provincia. Y lo digo sabiendo que hoy hay importantes abogados que van a hablar del tema y que los escucho y los veo porque tienen postura por ahí contradictoria a la que yo planteo. No es buena partidizar la justicia, no es bueno. No es bueno. O sea, si vos me decís...
Necesitamos abrir la ventana, la puerta, para que entre un soplo de aire fresco a la justicia, involucrarla más con la necesidad de la gente. Pero, por supuesto, necesitamos democratizar la justicia en serio, pero claro, necesitamos darle a la justicia un anclaje popular. Pero sí, claro, como que no. Necesitamos verdaderamente romper ese coto de casa con lenguaje alambicado. Pero, ¿cómo que no? Yo vengo de Córdoba, la cuna del derecho. Ahora, esta es la mecánica, meterle una pechera partidaria a los integrantes del Consejo de la Magistratura. No, creo que es un acto de torpeza, creo que lo vamos a lamentar, creo que vamos a perder una oportunidad importante, creo que se podría haber hecho y se podría haber realizado de otra manera. Y lo digo con absoluta... No, tampoco soy de los tipos que dicen, no, y con esto le asestamos un golpe a la República porque la independencia... Pero creo que perdemos una oportunidad importante para discutir estas cuestiones. Este es un debate que... La misma génesis del debate te muestra que lo que te estoy diciendo no es una mentira. Hace 20 días atrás, intentar abrir el debate de la reforma era una locura. Venía así, porque también hay una concepción. Tengo los votos y los impongo. 4 tipos dicen embarcarse 50, qué es lo que hay que hacer, y el resto está pintado. Lo digo en honor a los senadores del Frente para la Victoria, que intentaron algunos abrir el debate y dijeron, no se abre para nada. Con buen criterio, el perro Berbisky dijo algunas cosas que decíamos nosotros sobre el tema de las cautelares, se abrió por el tema de las cautelares. Pero cuando se discutió hace 3 jueves atrás el tema del Consejo de la Magistratura del Senado, no había posibilidad de introducir ninguna modificación. Se junta el presidente de la Corte, porque uno dice, bueno, se juntó con la presidenta, seguramente le pedirá, le planteará, seguramente por mayor criterio, por mayor ecuanimidad, por mayor objetividad, por mayor independencia. No, lo único que le importaba al presidente de la Corte es la caja. Manoteó la alcancía y ya está. Y mañana que vamos a discutir el mismo proyecto, pero ahora con la alcancía la va a manejar la Corte. Y la verdad que me parece una pérdida de oportunidad, porque es una buena oportunidad para asestarle un golpe a una justicia cerrada, genuflexa, absolutamente genuflexa con el poder, absolutamente inflexible con el más débil. Pero bueno, pero también es un traje a medida, muchachos, se lo digo con mucho respeto, es un traje a medida para el que gana. Por eso yo he planteado, si estamos planteando y vamos a plantear el futuro de la inconstitucionalidad de esta ley, y muchachos, no la convalidemos los hechos. Pero ¿sabe qué? No he encontrado a nadie, a ningún opositor que me diga, está todo el mundo buscando algún juez amigo, ¿cómo hacen para anotarlo? Porque el gobierno va a instalar mañana, con esta ley, el cupo judicial. Así como se instaló en su momento el cupo femenino, ahora va a venir el cupo judicial. Hay que buscar jueces amigos para llevarlo a una lista el mismo día que elijamos presidente, para que nadie sepa quién es el consejero de la magistratura, porque está esa torpeza hacemos, porque si queremos darle visualización y contenido popular a un consejo de la magistratura con seguimiento de la gente, lo pegamos en una boleta, en una lista única, donde va a ir en el último tramo. La gente conoce al candidato que vota acá, ¿te imaginas? Al primero le pedimos certificado de la universidad y al último de antecedente, ¿no? Luis, gracias por haber venido. Un placer como siempre. Bueno, a ustedes. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos nos metemos en un debate que tiene que ver con la economía local. Hoy se hicieron importantes anuncios. Dio como la impresión que el gobierno quiere traer dólares. Exacto. Que están en el exterior o guardados en el colchón. Ya lo debatimos. Estaba todo el equipo económico a pleno. Impresionante, o sea, la primera línea, ministro de Economía, viceministro de Economía, bueno, el titular de la FIP, secretario de Comercio, Mercedes Marcó del Pont del Banco Central, anunciando un plan para la atracción de dólares. Esto es un poco el espíritu, ¿no? Sí, resumido cuenta, un blanqueo de dólares de todos aquellos que han comprado y que no han declarado, los han mandado afuera o los han guardado bajo el colchón, como se conoce, atesorar dólares, para incentivar a que esa plata vuelva al mercado, es decir, al circuito virtuoso de la producción. Ahora, no terminamos de entender si esto va a seducir a los inversores a que vuelvan a poner el dinero nuevamente. Para eso lo analizamos ya con Ariel Cetón, que es economista de Plan Fénix, y también con Francisco Gismondi, que es economista del Banco Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. No sé qué opinan del... Bueno, la verdad que sí, es un blanqueo. No es más que un blanqueo, y ese blanqueo posiblemente ayude a que las reservas bajen un poco menos, puede ayudar algo al mercado inmobiliario o YPF, pero claramente, no vemos que haya muchos que vengan a blanquear, sobre todo que se hizo uno en el 2009, y el que se quedó afuera por desconfianza en el 2009, ¿por qué va a cambiar ahora? Lo más probable es que
sean los que hayan generado dólares negros durante este periodo. A lo mejor ya entraron o no tenían nada en el 2009 y ahora pueden entrar. Posiblemente sea un poco menos, bastante menos que en aquella oportunidad. La cita que hicieron hoy los funcionarios fue que hay antecedentes de este tipo en Gran Bretaña, en Portugal, España, Grecia. ¿Esto puede llegar a ser una buena señal para la Argentina o no? No, o sea, creo que es una señal no demasiado relevante. O sea, parece más relevante por el escenario, por quienes estaban, pero no lo veo como algo muy relevante. Ariel, a mí lo que me parece importante es separar y diferenciar este blanqueo que se está planteando en el 2013 respecto al del 2009, específicamente porque este esquema de los bonos y los certificados no tiene un objetivo recaudatorio en absoluto. Digo, en el fondo acá no se está buscando hacer crecer las arcas del Estado. Lo que sí se está buscando es, por un lado, dinamizar el mercado inmobiliario y, por otro lado, el de apuntar exactamente al sector energético con un proyecto que ya medianamente tenía cierta responsabilidad del Banco Central tomada de aportar 2.000 millones de dólares para un fondo hidrocarburífero de Argentina. Entonces, parte de ese blanqueo va a lograr financiar este fideicomiso o este fondo, que lo que va a permitir es, en algún punto, más tarde o más temprano, lograr el autoabastecimiento energético con el objetivo, digamos, que se viene tomando desde el último año con YPF. Ahora, por la pregunta yo me hacía decir, bueno, la misma duda me generaba a mí. Yo digo, bueno, ¿por qué el que pudo hacerlo en el 2009, qué razón lo va a llevar a hacer ahora? Cuando se habla del dólar blue, que el dólar está a 10 pesos, que no se puede comprar. Es decir, ¿qué lo lleva a esa persona? Ahora yo me pregunto, cuando se anuncian estas cosas, generalmente hay un visto bueno de algún sector que dice, bueno, nosotros nos anotamos con tanto, venimos con tanto, y es como un puntapié para decir el anuncio no fracasa. ¿Quién puede ser el que esté pensando en...? Bueno, la verdad que lo que a uno le suena le da bastante pánico, porque después de todas las denuncias de corrupción que hay, suena que pueden ser ellos mismos. Sí, pero los que están procesados no entran. Claro. Bueno, está bien, pero puede haber otros que no estén procesados y que no los conocemos, porque los que conocemos tampoco se van a animar. Pero los que están afuera, los millones no, muchísimos menos, la verdad que muchísimos menos, pero los que están afuera y no conocemos, y esos son los que pueden tener la tentación. Yo no creo que haya sectores de la economía que digan acá estamos con tanto, eso hoy no lo veo. Se dice que en el exterior hay alrededor, algunos dicen 200.000 millones de dólares de argentinos, otros lo llevan al doble, casi 400.000 millones de dólares. A eso suponemos que apuntan principalmente con esta medida, porque el mercado local, si bien Argentina es un mercado con muchos dólares comparativamente, tiene 40.000 millones de dólares supuestamente, ¿puede llegar a ser atractivo para alguien que de pronto sacó su plata y ahora nos va a tener que dar explicaciones de por qué? En principio, algo que me parece importante destacar es que los argentinos, en términos netos, somos acreedores del mundo. Digo, si sumamos todos los dólares que tiene el sector privado y todas las deudas que tiene el sector público, da que en la suma somos acreedores del mundo por 20.000 millones de dólares aproximadamente. Pero lo que quiere decir, digo, con esto, que a pesar de ser acreedores del mundo, cuando uno ve la balanza de pagos, que es donde analiza más o menos cuáles son las rentas que generan esos dólares, esas deudas y esas inversiones, ve que los argentinos tenemos una deuda o una balanza de rentas por intereses deficitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los argentinos tenemos activos extranjeros, pero los tenemos parados en un colchón o en alguna cuenta que no rinde intereses. Este blanqueo puede lograr atraer a capitales del exterior o que estén atesorados. Es posible. No creo que, como recién decía Francisco, no creo que sean grandes cantidades. No me estoy imaginando 10.000, 15.000 millones de dólares de ingreso. Sí me estoy imaginando un monto entre 3.000 y 5.000 millones que podría llegar a entrar, pero también tendría que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de parte de este blanqueo, que tienen que ver más que nada con el mercado inmobiliario. Con el mercado inmobiliario se estaban tomando políticas para especificar el mercado, y la realidad es que este tipo de blanqueos lo que está generándole es una promesa al vendedor de que va a conseguir un dólar billete cuando va a vender su propiedad. O sea, que es retroceder en el proceso de especificación del mercado inmobiliario. ¿Eso? En algún sentido yo me preguntaría, por ejemplo, en el Banco Ciudad, hoy por hoy, cuando hacen un préstamo hipotecario, lo siguen haciendo en pesos. Sí. Y ahora, con las nuevas medidas, posiblemente el vendedor esté interesado en tener los dólares. Entonces, ¿cómo se vuelve a enlazar esa medida en un mercado que, digo,
tuvo una contracción en los últimos 12 meses y eso fue real. Sí, esto es un reconocimiento del fracaso del intento de especificar. La verdad que nosotros tenemos en el Banco Ciudad hoy 1.500 créditos otorgados que no encuentran propiedad. O sea, realmente el mercado inmobiliario está parado. Y eso, el que vende no quiere los pesos. Exactamente. Entonces, el banco le otorga la posibilidad del crédito al cliente, el cliente se va a buscar su propiedad y no la encuentra. Y eso, bueno, hoy lo están reconociendo, pero no están solucionando el problema. Están dando solución a aquellos que tengan dólares en negro. ¿Y todo el resto qué pasa? Sí, a mí me genera muchas dudas en esta cuestión, ¿no? Uno dice, bueno, está claro que yo no sé quién es el señor que levanta el teléfono y dice, che, el blue cotiza tanto. Alguien lo hace, es decir, con el oficial, sabemos que es el Banco Central. Ahora, ¿quién regula el mercado de los dólares? Es un mercado chico, ¿no? No tengo la menor idea. Pero por otro lado digo, bueno, si el mercado es tan chico, se dice no mueve tanto, me da la impresión de que ahí falta un control del Estado porque rápidamente saben quiénes son los que están vendiendo dólares. Yo no creo que sea una cosa tan complicada por un organismo de control de detectar quiénes son los que están vendiendo dólares, que por otro lado es ilícito lo que están haciendo. Sí. Eso por un lado. Y después yo decía, si sale todo el equipo económico, con un ministro de Economía que dijo hoy a quién le importan los dólares, medio complicado el tema, es como un contrasentido todo el tiempo. Sí, en el caso del mercado del blue, lo que aportan estas medidas es posiblemente un sesgo hacia la suba del blue y no hacia la baja. Uno esperaba de este anuncio algo que calme ese mercado. Creo que el mercado no se va a calmar porque parte de los oferentes de ese mercado ilegal son gente que tenía dólares en negro. Si los va a blanquear, se va a retirar de ese mercado ilegal. Pero también va a generar más demanda. Porque ¿qué pasa el que tiene pesos en negro? El que tiene pesos en negro va a salir corriendo a buscar dólares porque es lo que se puede blanquear. Entonces va a haber más demanda, menos oferta, el blue debería subir. Posiblemente no mañana va a haber una persecución importante seguramente para que esto no se vea reflejado en una suba inmediata. Pero de acá a 1 o 2 semanas vamos a ver una suba del blue. Para mí, digamos, la posible suba del blue no tiene tanta relación directa con esta medida, pero digo, al ser un mercado totalmente separado de la relación comercial, de la balanza comercial, de lo que exporta e importa la Argentina, y ser un mercado totalmente sesgado por las expectativas, y esas expectativas no estar direccionadas por nadie, la realidad es que el dólar blue puede estar en 10 como puede estar más, y la realidad es que nadie puede preverlo eso. Sin duda, esta medida que anunciaron hoy, más las declaraciones que ayer hizo la presidenta con respecto a que ni sueñen con que se va a devaluar, que eso en todo caso podrá ser en otro gobierno, en cierta medida fue para disipar este fantasma de la posible devaluación y las consecuencias que eso traen. ¿Ustedes qué piensan de la posibilidad de una devaluación o de un tipo de dólar desdoblado? A ver, desde el lado del dólar desdoblado, desde ya no encuentro ningún sentido a que un mercado que hoy por hoy está en los hechos desdoblado involucrar cierta participación de las arcas de las reservas, por ejemplo. Digo, en el fondo muchas de estas medidas se tomaron con el objetivo de no entregar reservas hacia la fuga de capitales. Entonces, digo, desdoblar este mercado en este momento, básicamente lo que haría sería dejar que siga subiendo o bajando de acuerdo a las fuerzas de las expectativas, o involucrar la puesta de reservas del Banco Central como para que el dólar blue baje. Que digo, no sería el dólar blue, sería llamado de otra manera. Y desde el lado de las expectativas de devaluación, digo, existe una devaluación en los hechos que se viene haciendo en el torno de entre el 15 y el 20%, que se aceleró desde octubre del año pasado, que lo que busca es mantener la competitividad del peso respecto a la canasta de monedas. Y no digo solamente respecto al dólar, porque el dólar es menos de un 20% del comercio internacional de Argentina. Entonces, cuando uno ve la evolución del tipo de cambio, no tiene que ver solamente cómo cambió la relación del peso con el dólar, sino cómo cambió la relación del peso con aquellas otras monedas con las cuales comercia. Digo, con el real brasileño, con el peso chileno, con el peso uruguayo, con el euro. Y en ese sentido hay análisis que muestran que, realizando un análisis comparativo, existe todavía una brecha de aproximadamente el 30% que se tiene de mejor competitividad respecto al 2001 con el tipo de cambio actual. ¿Sí? Digo, es tanto el tipo de cambio actual como el tipo de cambio que pueda llegar a darse con un incremento de precios igual al incremento de la devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Sí. Ahora, hay que asumir que en los últimos 2 años sí hubo una apreciación del tipo de cambio de entre el 15 y el 20%, que fue aumento de precios que no se vio convalidado con un aumento del tipo de cambio.
de ese tipo. Yo creo que mucha gente cuando habla de devaluación habla específicamente de eso, de aquel atraso, entre comillas, que se generó desde el 2011 y el 2012, pero no creo que otra cosa. Yo comparto que hay que mirar el tipo de cambio multilateral con todos los países con los que se comercia, eso estoy de acuerdo. Me parece que los análisis nuestros están un poquito más mostrando que ya está atrasado el tipo de cambio. De todas maneras, ningún gobierno nunca quiere ser el malo de la película, y esto, la resistencia a querer acomodar algunas variables reales cuando el mismo gobierno es el que genera una inflación tan alta, es lo que termina generando problemas mayores después. Lo pasó con la tablita, pasó con la convertibilidad. Resistirse a adecuar algunas variables reales es lo que marca el manual de los políticos, pero la verdad que hoy podrían generar algún daño más el día que haya que acomodar esas variables. Bueno, les agradecemos a los dos por haber venido. Un día clave para hablar de economía, justamente. Sí, así que clave. gracias por haber estado. Y después la pregunta, ¿no? Que uno se hace, decir, bueno, en este caso el beneficio es el que sacó la plata del... Sí, pobre el que estuvo en regla hasta ahora, ¿no? Ese es el dato para tener en cuenta también. Un beneficio para el que siempre estuvo pagando todo el tiempo. Exacto. Y está... Bueno, veremos. Ya enseguida nos metemos con el debate por la justicia. Mañana es un día clave en el Senado. Está para debatir de este tema el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado por la justicia legítima, y también Pablo Tonelli, que es diputado nacional por el PRO. Ya lo debatimos. Mañana sería un día final, ¿no? Para lo que es, al menos desde el ámbito legislativo, para lo que tiene que ver con la democratización de la justicia. Estos 6 proyectos que fueron tratados en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. 2 que ya fueron convertidos en ley, faltan 4 de definir porque hubo algunas modificaciones en el medio, en particular con el Consejo de la Magistratura a partir de este pedido de las cámaras federales, ¿no? Así que mañana va a ser un día intenso, pero claro, uno dice, bueno, ¿y a partir de ahora cómo seguimos? Porque me parece que el oficialismo cuenta con los votos para... Sí, el Senado es más cómodo para el oficialismo que la Cámara de Diputados, de hecho. Bueno, está el doctor Eduardo Barcesat, que es, ya te lo decíamos, abogado constitucionalista y también representante de una justicia legítima, y también el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. Bueno, primero, ¿cómo sigue esto? De lo legislativo falta esta parte final nada más. Sí, falta que el Senado apruebe mañana el Consejo de la Magistratura, y también tiene que aprobar con modificaciones lo del examen, lo del ingreso al Poder Judicial. El ingreso democrático. El ingreso democrático, sí, que democrático tiene poco. Y eso tiene que volver a la Cámara de Diputados, así que yo supongo que esto terminará casi con seguridad el miércoles de la semana que viene, que creo que es 15, en la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí faltará solamente promulgación y publicación en el boletín oficial. Dice, democrático tiene poco de democrático. Sí. Yo creo que los concursos de antecedentes y oposición es lo más democrático que hay. En esto no comparto. Creo que es la mejor forma de selección. Se trate de magistrados, se trate de funcionarios que van a hacer la carrera judicial. Creo que es mucho más antidemocrático que sea a través de la élite o de los jueces que designan sus propios familiares, pupilos, amigos, etcétera. Entiendo que un mecanismo de concurso de antecedentes de oposición, como existe en la vida académica también, es una forma de realmente posibilitar que lleguen los más capaces y no solamente aquellos que tengan alguna relación o tutorías. Yo en realidad digo que es poco democrático por otra razón, no porque me parezca mal el examen de ingreso para acceder a un trabajo, a un cargo en el Estado. Digo que es poco democrático porque se lo ha previsto solo para el Poder Judicial. Y hay una cifra que demuestra claramente lo que esto implica. Durante los 9 años de gobierno kirchnerista, al Poder Judicial ingresaron 5.000 personas. 2.600 más al Ministerio Público, es decir, un total de 7.600. ¿Saben cuántas personas ingresaron al Poder Ejecutivo en los 9 años de gobierno kirchnerista? No. 200.000. Entonces, si hablamos de ingreso democrático, pongamos examen de ingreso para entrar al Poder Ejecutivo, a las empresas del Estado y a las entidades autárquicas y autónomas. Es que faltó ahí, digamos. Pero claro, es evidente. ¿Por qué falta? Porque para ingresar a esos lugares hay que afiliarse a la cámpora y uno ingresa directamente sin examen de ingreso. Entonces, eso no es democrático. Democrático hubiera sido establecer un examen de ingreso para todo, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, donde, dicho sea de paso, en los últimos 9 años
ingresaron solamente 1.400 personas. Tonelli, ¿usted está de acuerdo con que es necesario modificar el sistema judicial argentino? Pero absolutamente, la justicia argentina necesita grandes cambios y necesita una verdadera modernización. La pena es que estos 6 proyectos, no sirven. Ninguno de estos proyectos implica un beneficio directo, concreto y tangible para el justiciable, para aquel que tiene un juicio o que tiene que iniciar un juicio o que está esperando una resolución de la justicia. La modernización que la justicia pasa por establecer la oralidad, modificar los procedimientos para hacerlos más rápidos y más efectivos, establecer el juicio por jurados, incrementar el uso de las soluciones alternativas como son el arbitraje, la mediación. Es decir, hay muchísimas cosas para hacer y deberíamos hacerlas, y en la Cámara de Diputados y en el Senado hay cientos de proyectos destinados a esto. Lamentablemente no se ha apuntado a una verdadera modernización de la justicia y se ha apuntado a otro objetivo, desde mi punto de vista subalterno, que es el de dominar a la justicia, controlar sobre todo la designación y remoción de jueces, y se ha dejado de lado lo que podría haber sido muy beneficioso para la justicia y para el país, que hubiera sido una verdadera modernización. ¿Le faltó, doctor? Bueno, yo diría lo siguiente. En cuanto al tema de la democratización en el ingreso y los concursos, recordemos que también el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa van a adoptar mecanismos, ya han reglamentado mecanismos para el ingreso a través de concursos, antecedentes y oposición. Que esto se lleve a la totalidad de la administración pública creo que es una aspiración que compartimos mucho. Es decir, de que realmente hay entidades autárquicas o empresas del Estado o con intervención estatal donde efectivamente se cumplen estos requisitos que aseguran la mayor idoneidad en la prestación del funcionario público. Lo que debo decir es que estas iniciativas no agotan el paquete de lo que se llama democratización de la justicia. Son un puntapié inicial. Ya en el propio acto de presentación en el Museo del Bicentenario, la presidenta anunció la modificación de los códigos de procedimiento civil y comercial, el penal, tendiente a esa oralidad y a que haya un lenguaje y una forma de administrar justicia mucho más cercana al pueblo y que posibilite efectivamente, primero, el acceso en la dimensión del universal. Esto es un requisito básico de una buena administración de justicia. No puede haber una tasa judicial que imposibilite a los de menores recursos el acceso a la justicia. Y luego, por supuesto, esa inmediación entre el justiciable y quienes administran justicia, que la oralidad creo que es el mecanismo probadamente más efectivo. Y yo diría que el hecho de que el Consejo de la Magistratura se integre mediante representación popular en la elección de los estamentos de jueces, abogados y académicos, es un avance notable, creo que es una mejora sustancial, rompe el sentido de élite y de corporación. Ahora, el instrumento es, ¿usted cree, llevando la boleta partidaria? ¿Le parece que eso es lo mejor para el sistema judicial? En nuestro sistema constitucional, por el artículo 38, el monopolio en la postulación de los cargos públicos electorales lo tienen los partidos políticos. En esto yo invito a quien quiera, quizás el discurso más fervoroso fue el del doctor Raúl Alfonsín, privilegiando el papel de los partidos políticos en la democracia. Pero sí hay que aclarar que ya sea para estos cargos nuevos o los otros cargos electorales, puede ser un candidato extrapartidario. No tiene que ser necesariamente un afiliado al partido el que se ha propuesto. Y de hecho ha habido enorme cantidad de personas que han sido llevadas a la función pública en cargos políticos sin que tuvieran antecedentes ni de afiliación y en algunos casos, no digo si bien o mal, pero no tenían antecedentes de actividad política. Ahora, de manera que no veo en esto nada, diría, ni extravagante, ni de politización, ni de dominación. Creo una apertura, creo un cambio de postura frente a un poder judicial que nace ya con un sesgo aristocrático de élite vitalicio. ¿Qué poder republicano es vitalicio? Lo vitalicio es para los monarcas, para los papas,
pero no para los cargos El carácter públicos. vitalicio de los jueces es a favor de los justiciables, no de los jueces. Porque el carácter vitalicio de los jueces... No, eso no lo Bueno, comparto. en mi opinión, Respeto su opinión. yo doy mi sabe, opinión, déjeme que la explique. No, está bien. El carácter vitalicio de los jueces implica para los jueces, el carácter vitalicio unido a un procedimiento complicado, difícil para removerlos, implica que los jueces a la hora de dictar sentencia lo hagan con absoluta y total independencia y libertad, porque saben que el poder administrador, el poder que gobierna, el poder ejecutivo, no los puede castigar si el fallo no le gusta. Ahora, pero Pablo, no los puede castigar porque no los puede echar. Pablo, si los jueces pierden... tenemos un juez de la Corte de 93 años, es decir... 95. 95, perdón. Evita hubiese cumplido hoy 94. Sí, pero y está probado que el doctor Fait, que de él se trata, dicte sentencias equivocadas, erradas. No, pero me parece que no digo eso, pero que sea un miembro del juez de la Corte. Me parece que hay un tiempo donde todo cumple un tiempo. Es decir, esto de ser vitalicio. Aparte es el único poder del Estado que tiene eso. Pero esto pasa en todo el mundo civilizado, no es un capricho ni una ocurrencia de la Argentina. En todo el mundo civilizado, básicamente en el mundo occidental, que es al que pertenecemos y del cual hemos heredado nuestras instituciones jurídicas, en todo el mundo occidental los jueces son vitalicios, porque esa es una garantía para el justiciable. La garantía de inamovilidad de los jueces, la garantía de independencia de los jueces, no es a favor de los jueces, es a favor de los justiciables, para que ese juez, cuando llega el momento de tomar una decisión, lo haga con independencia de criterio y con absoluta libertad y sin necesidad de estar atento a las necesidades o conveniencias del poder político. De eso se trata la independencia de la justicia. Cuando los jueces dejen de ser independientes, como muy probablemente ocurra con estas leyes, los que van a perder son los justiciables, porque los jueces a la hora de fallar no van a fallar de acuerdo con la Constitución y la ley, sino de acuerdo con lo que el gobierno pretende o desea o le hace saber al juez que es lo que más conviene. Ese es el problema. Primero, en la Constitución Nacional no figura la palabra independencia al hablar del Poder Judicial. Sí figura en la Convención Americana de Derechos Humanos el requisito de la idoneidad e imparcialidad. Pero imparcialidad precisamente ilumina a los dos sectores, es decir, reclamante y reclamado. Y en el caso cuando el Estado es el reclamado, y tenemos episodios como este de la Sociedad Rural Argentina, en que lo que un juez federal, en un auto de 550 fojas, declaró que era una conducta ilícita al decretar el procesamiento de los responsables de la sociedad rural y de los funcionarios que intervinieron en esa entrega espuria del predio de Palermo, luego vienen otros jueces que tendrían que esperar a que concluyera la causa penal y dictan una medida cautelar a favor de la sociedad rural argentina, y con el pretexto de que en todo caso aquella otra, la penal, todavía no tiene sentencia. Bueno, obviamente no son jueces independientes. Pero es que allí el que son jueces que no tienen ejecutivo ni imparcialidad ni tampoco idoneidad para el ejercicio de la función pública. Y esto sí es lo que exige. Yo venero que los jueces cumplan con aquello que dice la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación: asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Pero eso sí, que lo hagan con esa idoneidad e imparcialidad. Para eso tienen que ser independientes. Y el ejemplo, permítame que le diga, el ejemplo es malo, porque allí quien se equivocó fue para mí es excelente. Bueno, por eso. El debate, como verán, va a seguir. Allí el que se equivoca es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no puede anular un acto anterior, sino mediante un juicio. El Estado no tiene la atribución de anular por sí mismo actos jurídicos pasados ya y definitivamente y firmes. Usted sabe que la ley de procedimiento administrativo se le impone. Nos hemos quedado sin tiempo. Exactamente al revés. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos a los dos. Volveremos. El debate va a seguir, obviamente, porque es un tema. Queremos seguir. Y serán invitados. Obviamente la palabra también la va a tener la justicia, porque muchas de estas leyes van a ser seguramente apeladas o ante amparos a la justicia. Hoy hubo un rechazo presentado por el Colegio Público de Abogados, así que bueno, hay que ver por también el ahora camino van perdiendo judicial. 2-0 en términos futbolísticos. Ya llega Eduardo Anguita, Nos reencontramos el próximo martes a la misma. Chao.